voy a empezar. Eh, Habíamos dicho que de toda la información que vamos a utilizar para el curso lo vamos a subir en la carpeta Drive que se tiene, que va a estar compartida. Entonces ahí ustedes van a poder ver las actualizaciones de los archivos que vamos cargando cada semana. Cualquier consulta lo pueden hacer, pueden interrumpir, no hay ningún problema. Si es que si tienen alguna duda, algo, pueden hacer sus consultas, ¿no? Entonces, eh, bueno, nos habíamos quedado en la parte de aquí que es sobre las cargas básicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de carga másica, hablamos de la cantidad de contaminante que está presente en el agua. Las unidades que se expresa es en kilogramos, para el caso de la carga orgánica, es kilogramos de DBO por día, ¿no? Que la DBO, que es el parámetro que se analiza como contaminación orgánica en las aguas residuales, ¿no? Entonces, en los laboratorios la medición lo van a hacer en miligramos por litro, ¿no? Entonces, ¿cómo yo calculo esta carga orgánica? Esta carga orgánica lo calculo con la siguiente expresión o ecuación, ¿no? Me dice que la carga orgánica va a ser igual al caudal multiplicado por la DBO, esa DBO que se saca del análisis de agua, del agua residual. Y esto va a estar expresados en kilogramos de DBO por día, ¿no? Eh, Habíamos mencionado que la DBO, cuando hacemos la caracterización, el laboratorio, la expresión que nos da es en miligramos por litro, ¿no? Si el caudal que nosotros aporamos, que vamos a ir al lugar donde se hace la descarga de todo el agua residual, en este caso, pues, de la ciudad o de la localidad. Hay un punto emisor donde se va a descargar, se va a reunir todo el agua residual. Entonces, yo tengo que aforar esto, tal que me permita tener el caudal que descarga esta población, ¿no? Que genera el caudal de agua residual. Entonces, aquí en esta ecuación está expresado en litros por segundo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que voy a prender un ratito, tengo aquí yo una guía, un puntero, que me permite hacer, que me permite ya explicar, ¿no? Eh, ya, como yo mencionaba, acá hay un caudal, ¿no? Y en el punto de descarga, ¿no? Hay un caudal y hay una DBO, ¿no? Entonces, eh, todo el, todo el caudal, ¿no? Eh, con la DBO que se saca de la caracterización, yo hallo la carga orgánica. Entonces, una vez al haber hallado la carga orgánica, ¿no? Teniendo este dato, ¿no? Y no, acá ya lo tengo, ¿no? Este dato y este dato. Eh, yo hallo la carga orgánica, pero eh, yo tengo que saber cuánto es la población que está servida, ¿no? La población servida de esta localidad, ¿no? Entonces, para poder hallar esa contribución per cápita, ¿no? La contribución per cápita está expresado en este caso, puede estar expresado en kilogramos, ¿no? O sea, la carga másica, kilogramos de DBO, de DBO, voy a ponerle la O,
dividido día, ¿no? Día. Y esto multiplicado por habitantes, ¿no? Habitantes. Esa va a ser la unidad. Entonces, yo divido toda esta carga másica, ¿no? que, que es producida y lo divido entre el número de habitantes que he servido, me va a dar la contribución per cápita. O sea, cuánto aporta cada individuo, cada persona en la contaminación, ¿no? O sea, cuántos kilogramos. Vamos a ver que en algunos reglamentos va a estar expresado en, en gramos por habitante día, ¿no? Eh, Así lo van a expresar en los reglamentos. Voy a ver, no sé si tengo para mostrarles el reglamento de Perú. Me parece que, bueno, no lo tengo. Y voy a cargar el disco donde tengo todo lo que respecta al reglamento, a la reglamentación. Eh, bueno, voy a ir al tema del reglamento. Nosotros que usamos en Perú es el reglamento, la OS 90, es el reglamento para el diseño de las plantas de tratamiento de agua residual. Entonces, eso ya lo tienen cargado también en el Drive. Me parece que se ha cargado en el Drive. Si lo pueden revisar y si lo encuentran, ¿no? Si están conformes, si se ha cargado, entonces eh, está bien, ¿no? Si realmente falta alguna información, me avisan si es que no está en la carpeta Drive y así yo lo voy cargando. Entonces, van a ver que dentro de la reglamentación, aquí vamos a tener los aportes per cápita, ¿no? Entonces, aquí para la DBO que se determina en 5 días a una temperatura de 20 grados centígrados, la expresión es en 50 gramos por habitante día. Entonces, eh, esta expresión, ¿no? que estamos viendo, ¿no? Eh, voy a señalarlo, 50 gramos por habitante día vendría a ser la contribución per cápita, la que estamos calculando en este caso aquí, ¿no? Eh, si esto está en kilogramos, yo lo convierto a gramos, gramos por habitante, la población severa por día, ¿no? Entonces, esa es la contribución per cápita. De esa manera se va a hacer las contribuciones per cápita de otros parámetros más, ¿no? Entonces, por el caso, por decir, de que yo voy a analizar sólidos suspendidos, ¿no? Sólidos suspendidos acá. También es una carga másica, pero ya es de los sólidos, ¿no? Entonces, lo que yo hay, lo que yo voy a hallar es, o sea, del análisis de agua la muestra de agua que yo analizo en el punto de descarga, parte BO voy a tener que analizar los sólidos también, ¿no? Entonces, los sólidos suspendidos totales que va a traer el agua, ¿no? El agua residual, ¿no? Puedo determinar también, por decir, nitrógeno, ¿no? Nitrógeno total, Kendall, nitrógeno, eh, vamos a ver, así, nitrógeno amoniacal, ¿no? Y entre otros sustratos más fósforo, ¿no? En algunos casos fósforo, ¿no? En algunos casos más que puedan, ¿no? Y puedo decir que
que esta carga de cada contaminante entre su población servida me va a dar el aporte per cápita de cada contaminante, ¿no? Entonces, eso está reflejado en el reglamento, ¿no? Por decir aquí el Reglamento Nacional de Edificaciones que tenemos en Perú, está fijado eso, ¿no? De esa manera ha sido sacado, ¿no? Ya de una muestra, podría decirse, estándar de agua residual, ¿no? O sea, de investigaciones, si nosotros vemos en las investigaciones posteriores, ya que me quedaba como un indicador, por decir esto, ¿no? Podría darse de esto, ¿no? Que se aproxime a esto, ¿no? Ya de las experiencias, acá les dice que eh, para zonas rurales, alejadas, van a tener un análisis de agua residual de tipo doméstica, la DBO, la DQO en nitrógeno va a estar en estos valores, ¿no? Entonces, son ya experiencias que se han estudiado, ¿no? De investigaciones. Entonces, eso nos hace una referencia, ¿no? Por eso que cuando un reglamento se proyecta en base a esas experiencias, ¿no? Entonces, y, y bueno, aquí tenemos eso, ¿no? Tenemos que el nitrógeno Kendall, en el reglamento en Perú establece que el aporte es 12 gramos por habitante día, ¿no? Fósforo, 3 gramos por habitante día, ¿no? Mucho fósforo. En el tema de coliformes fecales, también de las experiencias ya analizadas, ¿no? Del agua residual, 2 por 10 a la 11, ¿no? Habitante día. Salmonela, más huevo de minto, ¿no? Entonces, esos son los parámetros, los aportes per cápita referenciales, ¿no? Eh, en la norma te dice, eh, eh, esto aplica generalmente dice, para comunidades sin sistema de tratamiento, la determinación de las características de efectuar se calcula la masa de los parámetros más importantes a partir del aporte per cápita. Entonces, esto hace referencia a que cuando no hay ciudad, ¿no? O sea, no hay, es una habilitación urbana que no tiene sistema de alcantarillado y por ende, si no tiene sistema de alcantarillado, no va a tener una emisión, ¿no? Una descarga de las aguas residuales. En ese caso, el reglamento aplica para esas condiciones, ¿no? Cuando eh, no hay alcantarillado sanitario, entonces no puedes hacer el análisis de agua en el punto bajo, ¿no? Para ver el aporte per cápita de cada uno de ellos. Entonces, eh, para poder tener en cuenta para un proyecto nuevo que quiera hacerse integral, por decir, unas redes de alcantarillado, incluido la planta de tratamiento, ahí en la planta de tratamiento, como es nuevo todo, ¿no? Es un sistema de saneamiento integral, ¿no? Alcantarillado y planta de tratamiento. Entonces, y es en una comunidad, entonces, o en una población de tipo rural, voy a aplicar estos aportes per cápita. Entonces, eh, eso es lo que se tiene, ¿no? Entonces, acá dice, en comunidades donde se hayan realizado muestreos, se relacionará la masa del contaminante, DBO, sólidos suspendidos, parásitos, para determinar el aporte per cápita de los parámetros indicados y el aporte per cápita de consumo doméstico se calcula por separado. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Lo que dice el 437, ¿no? Donde se hace ya, si hay un alcantarillado existente, eh, tengo que comparar los resultados alcantarillado existente con esto de acá.
¿no? Entonces, por lo general, se va a considerar el parámetro más crítico, ¿no? Entonces, el parámetro que más se podría decir eh, que más desfavorable, ¿no? Podríamos llamarlo así. El parámetro más desfavorable en una zona rural, por lo general, va a ser esto. ¿Ah? Obviamente que cuando uno va a ir a campo, va a hacer los análisis de agua, va a encontrar que la DBO es muy baja en una zona rural, ¿no? En una zona rural, la DBO va a estar entre 100 miligramos por litro, ¿no? 80, 90 miligramos por litro, ¿no? Son, son, son contaminantes que pueden estar diluidos por la falta de uso excesivo de agua, ¿no? Entonces, la carga contaminante está más diluida, ¿no? Entonces, es por eso que la DBO es muy baja. Entonces, va a darse ese caso, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos en esta diapositiva eh, la expresión de la carga orgánica y las contribuciones per cápita referidas al Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial dice que el aporte per cápita de Bebo está entre 40 y 50. Para el caso del libro de Mercafieri, ¿no? Es un libro de tratamiento de aguas residuales, muy antiguo, ¿no? Eh, ellos dicen que es alrededor de 54, ¿no? En la literatura. Y nuestra norma establece, la norma peruana en este caso, la OS 90, establece 50 gramos de DBO por habitante. Seguramente en la norma eh, de José, eh, con respecto a esto, llegaste a ver en la normativa tuya, ahí en Guatemala, Ajá, respecto a a los los datos, aportes, normalmente ajá, nosotros, aportes per cápita. claro, eso no lo tenemos como muy definido nosotros en la normativa, sino que solo aparecen los límites de descarga, hacia qué rango tendríamos que llegar nosotros en la salida de la planta de tratamiento. Pero estos cálculos previos no están definidos dentro de la normativa, sino que lo que utilizamos es referirnos a Metcalfe y es lo que más utilizamos nosotros acá. Tomamos como referencia los datos que nos da Metcalfe. Ah, como referencia, ¿no? Eh, Exacto. Perfecto. Sí, en el caso, bueno, este reglamento, el nosotros, es resumido, ¿no? Pero aplica a poblaciones rurales, ¿no? Pero si ya vamos a un tema de ciudad, ya esto ya queda, eh, como se dice, ¿no? Ya queda a un lado, porque en una ciudad sí hay mayor aporte, ¿no? Ya no solamente hay la doméstica, ¿no? Sino que hay el aporte industrial, ¿no? Entonces, por ahí que capaz acá dice 50 gramos por habitante día, pero con la adición de una industria, la adición de, por decir, una industria cárnica, una industria de hacinados, un camal, ¿no? Eh, un, una curtiembre, ¿no? Son procesos industriales, van a aportar mayor carga orgánica al alcantarillado. Y por ende, por eso que salieron los valores máximos admisibles para el alcantarillado, ¿no? Que es lo que pasaba, que cuando aportaban muchas las industrias, hacía que la carga contaminante aumentara y esto era imposible para que la planta de tratamiento de agua residual que fue diseñado operara con esa carga excesiva, ¿no? Eso es lo que pasaba.
Y bueno, vamos a seguir, a ver. Carga de residuos promedio por persona y por día, ¿no? Entonces, aquí está el aporte per cápita. Eh, hay una base de referencia que lo hizo Carl Inmo, ¿no? En 1977. El, el que diseñó, que nos mostró por primera vez el tanque IMO, ¿no? El tanque IMO, el famoso tanque IMO. Karimov, entonces, hizo un análisis, ¿no? En donde nos dice, por decir que los sólidos, dentro de los sólidos que se caracterizan, vamos a tener sólidos sedimentables, no sedimentables y disueltos, ¿no? Entonces, lo que caracterizó IMO fue lo siguiente, ¿no? Que en la parte inorgánica y orgánica, ¿no? Tenía, por decir, inorgánica 10 gramos por habitante día y orgánico 30 gramos por habitante día, ¿no? Había determinado, ¿no? Entonces, un total de los dos suma 40, ¿no? Tanto los sólidos inorgánicos como orgánicos. Y así hizo la caracterización para los no sedimentables y los disueltos, ¿no? Y la DBO, ¿no? Para cada la DBO encontrado que era 20 gramos por habitante día, ¿no? Entonces, para cada tipo de sólido, ¿no? Entonces, los sólidos tienen una DBO, ¿no? También, ¿ven? Es por eso que pasa que cuando en las lagunas hay un problema siempre al medir la DBO, tenía un problema de medir la DBO a la salida de la laguna, porque referían al material total y no al material soluble, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que como las algas se generan en una laguna, hay biomasa suspendida, ¿no? Entonces, esta biomasa suspendida aporta DBO en la muestra, ¿no? Entonces, al aportar la DBO de muestra, puede que te salga, eh, te puede hacer la referencia de que diga, mira, mi planta entra con una DBO tal, pero está saliendo con una DBO de tal, ¿no? Entonces, eh, aquí nos indica que hay una DBO de la biomasa y hay una DBO, en este caso, soluble, ¿no? Orgánica, ¿no? Tanto la orgánica y la inorgánica. Entonces, hay que diferenciar eso, ¿no? Por eso cuando uno ya, los otros procedimientos de laboratorio que hacían era que tenía que filtrar, eh, sacar el material suspendido y la DBO soluble nomás analizarlo, ¿no? Porque esa le daba la característica con que el agua salía del tratamiento de las lagunas, ¿no? Ya se está dando, me parece que hay investigaciones que ya estaban dando solución al tema de algas, separar las algas por electrocoagulación a la salida de la laguna, ¿no? Entonces, esa es una alternativa que pueda tenerse porque a veces la biomasa algal escapa de las lagunas, ¿no? Aquí tenemos, por decir, los aportes per cápita de los parámetros. Esto ya mm, fue caracterizado, hecho por los estudios de Arcei-Bala, ¿no? En 1981, ¿no? Entonces, Arcei-Bala ya también hace una referencia de ciertos parámetros, como son la DBO, la DQO, los sólidos, ¿no? Las grasas, la salinidad, ¿no? Nitrógeno, todos los nutrientes, ¿no? Nitrógeno y fósforo. Entonces, ¿cuánto es la contribución eh, por habitante día, ¿no? De aquí nace también, eh,
el concepto de población equivalente, ¿no? Esto ya para el caso de una industria, ¿no? Entonces, podría tenerse en cuenta lo siguiente, que la carga de la industria, ¿no? Que puede estar expresado en kilogramos de DBO por día. Un ejemplo, un camal, ¿no? Un camal, ¿no? Que va a descargar un agua residual con alta carga orgánica, dividido la contribución per cápita, en este caso, eh, esta contribución per cápita de la población. Hemos dicho en nuestro caso, eh, según la OS 90 de Perú, esa contribución per cápita era, vamos a ver, contribución per cápita, CP, ¿no? Esa contribución per cápita hemos dicho que en el reglamento está como 50 eh, gramos de, de DBO eh, por habitantería. Entonces, esto es lo que descarga, lo que genera un individuo, ¿no? Un individuo contribuye a generar 50 gramos de DBO, ¿no? Por habitante, ¿no? Entonces, eh, vemos que esta carga, voy a resaltarlo, ya, voy a señalar, ya, esta carga va a ser una carga mucho mayor, ¿no? En una industria tiene una carga mucho mayor, ¿no? Entonces, yo cuando haga el análisis de agua de esta industria, ¿no? Lo que voy a sacar es la carga másica, ¿no? Entonces, vamos a llevarlo para ahí. Entonces, hemos dicho que la carga másica va a ser igual al caudal que se genera en esa industria multiplicado por la concentración, ¿no? O sea, esa es la concentración, ¿no? En miligramos por litro, ¿no? Entonces, ¿cuántos miligramos por litro puede estar descargando esa industria? No lo sé, ¿no? Una industria cárnica excede, ¿no? Excede a lo doméstico, ¿no? Genera bastante DBO, ¿no? Puede estar por encima de los 600, un ejemplo, ¿no? 600 por ahí. Entonces, si lo multiplicamos por el caudal, nos va a dar la carga industrial, ¿no? En kilogramos de DBO. Entonces, si yo lo divido, esta carga másica de la industria, lo divido entre 50 gramos de DBO por habitante, me va a dar cierta población, ¿no? En habitantes, por decir unos 20.000, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Unos 20.000 habitantes, ¿no? Entonces, esos 20.000 habitantes es el equivalente a lo que la industria está descargando, ¿no? O sea, esta, esta carga másica de la industria es el equivalente a lo que, perdón, a lo que 20.000 habitantes pueden descargar, ¿no? A eso se refiere este concepto de población equivalente. Entonces, en base
acá dice, ¿no? En base a los 50, por aquí lo señalo, en base a los 50, a la contribución per cápita, ¿no? Eh, en base a esa contribución per cápita de los 50 gramos de DBO por habitante día, ¿no? Esto va a estar reflejado según el reglamento que tengamos, ¿no? El caso de Perú es 50, ¿no? Que seguramente más adelante, el reglamento es del 2006 de Perú. Eh, puede ocurrir que el reglamento pueda variar, ¿no? Más adelante y capaz ya no sea 50, capaz sea 60, ¿no? Entonces, se tendría como referencia en base a lo actualizado, ¿no? A esa contribución per cápita. Entonces, como en el reglamento, en la OS 90 tenemos que el aporte per cápita o la contribución per cápita es 50 gramos de BO por habitante día. Acá hay un cuadro que eh, se tiene ya la población equivalente relacionada a lo que puede descargar esa industria, ¿no? O sea, a la carga, hemos dicho, a la carga másica de contaminante que descarga esa industria, ¿no? Entonces, por decir, aquí donde se hace, por decir, el proceso de papa, de cereales, más o menos, eh, su descarga de agua residual va a dar como una población equivalente de 600, ¿no? Cereales de 420 a 1200 habitantes, ¿no? Entonces, este es en habitantes, vamos a poner habitantes que van a descargar con esto de acá. Entonces, yo multiplico esto por esto, tengo la carga máxima, ¿no? Habitante por habitante se va, me queda en kilogramos de DBO día. ¿Sí? Esa es la carga mágica o carga contenida. La verdura tiene más o menos de 200 a 40, 60, la fruta, las cerveceras, 120 a 42, ¿no? A 420, perdón. Vinícola, vitivícolas, ¿no? ¿No? Vitivícolas de 120 a 720. Producción de margarina, ¿no? 600, ¿no? Entonces, estas frutas tiene alto. Vamos a ver, vamos a resaltar quiénes tienen alta población equivalente. Aquí tiene la industria textil, tiene alta población equivalente, ¿eh? ¿Qué más? Celulosa, ujú. Entonces, tiene altas poblaciones equivalentes, ¿no? Entonces, curtiembre, ¿no? Tiene entre 1200 a 4800, eh, 4800 de habitantes en población equivalente, ¿no? Entonces, vemos que yo me puedo ir a una referencia, ¿no? Acá, diciendo que en qué momento yo puedo usar un proceso aeróbico o anaeróbico, ¿no? Un proceso anaeróbico eh, mayormente le hace muy técnico tenerlo cuando las cargas orgánicas son mayores, son altas, ¿no? Funciona más eficiente un proceso anaeróbico porque lo que voy a hacer es aprovechar, ¿no? O sea, y que la reducción de la DBO, ¿no? Pueda darse el 50%, ¿no? Perdón. Pueda darse el 50% en un proceso anaeróbico, ¿no? Un 50%, ¿no? Mm, Eso implicaría no tener costos de energía, lo que sí me genera un proceso aeróbico, ¿no? Un aeróbico, por decir, un proceso eh, podría decirse
capaz de en la zona rural no lo vamos a ver mucho, ¿no? Porque las cargas son menores, ¿no? Entonces son procesos más simples, ¿no? O sea, no le andaría bien tampoco un proceso eh, anaeróbico, ¿no? Porque las cargas son mínimas, ¿no? Mayormente para ciudades y puede ser las alternativas se puede elegir. Entonces, dependiendo de la carga, ¿no? Uno puede ya optar la tecnología que se pueda eh, tener como alternativa de solución, ¿no? Entonces, o sea, tengan en cuenta que el sustrato, la carga másica, va a ser el alimento de las bacterias, en este caso, de las bacterias, ¿no? Que van a estar presentes en el agua residual, ¿no? Entonces vamos a tener bacterias aeróbicas o anaeróbicas, ¿no? ¿No? Es el alimento, este es el sustrato, ¿no? Por eso, eh, para mí es muy interesante conocer el tema biológico, ¿no? Como investigadores como Monod, todo el tema, cómo vieron la velocidad específica, ¿no? De crecimiento, ¿no? Cómo, cómo relacionan eso, ¿no? Cómo el microorganismo puede metabolizar el alimento, ¿no? Por eso es muy importante eh, cuidar el proceso biológico, ¿no? Basta que el proceso biológico falle, todo falla, ¿no? Entonces, no hay un tratamiento. Como les decía, el proceso biológico nosotros tenemos que cuidarlo. Por eso, antes de que mi agua residual sea tratada, yo tengo que tener un pretratamiento, ¿no? Tengo que sacar la arena, tengo que sacar los sólidos, ¿no? Todo material suspendido, sólido que está llegando al agua residual, tiene que quedar fuera porque me va a interrumpir la degradación de la materia orgánica soluble, ¿no? Lo que los microorganismos van a comer, el alimento del microorganismo, ¿no? Es como que a una persona, un ejemplo, ¿no? Yo los pongo, yo le digo, eh, yo estoy en casa y compro pan, ¿no? Entonces, eh, por una semana compro pan y me voy a dando cuenta que cada día compro pan nuevo, pero tengo pan de días anteriores. Ese pan duro que está ahí, eh, yo voy a tratar de comerme el pan suave, ¿no? El pan más llegado, ¿no? Y no voy a preferir el pan duro, ¿no? Entonces, todo lo asimilable lo voy a tomar para mí, ¿no? Entonces, algo así es también la bacteria, ¿no? Se va a comer lo más asimilable, ¿no? Mientras que lo que no es asimilable, los sólidos, todos prácticamente no se van a remover y por ende no va a haber tratamiento, ¿no? Entonces, eso pasa. Eh, el caso de los inhibidores biológicos también hay. Las bacterias son muy sensibles a metales pesados. Hay que cuidar la concentración de metales pesados que pueda tener la planta, ¿no? De tratamiento. El caso, por decir, de pH, ¿no? Temperaturas, sulfuros, ¿no? Si hay un proceso de sulfuros, ¿no? Hay una generación de sulfuros, hay que tener en cuenta que también hay un proceso de acidificación, entonces hay ciertas bacterias que compiten con otras, entonces el proceso también cambia, ¿no? Entonces aquí vemos, por decir, sustancias tóxicas que puedan dañar al proceso biológico,
altas concentraciones de cromo, cadmio, zinc, van a ser muy dañinas, le van a hacer daño a la bacteria. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Residuos peligrosos, ¿no? Podemos tener el caso de residuos corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, infecciosos también. Entonces, eh, y aquí es una muestra de cómo eh, antes de que no había la ley de los valores máximos admisibles en el caso de Perú, ¿no? Esto en las ciudades, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando no había un reglamento de las descargas de industrias al alcantarillado sanitario de la ciudad, lo que pasaba era que toda industria o todo comercio descargaba así, eh, sin límites, sin restricciones, alcantarillado. Y esto es lo que pasaba, ¿no? Podemos ver que aquí en las fotografías llegaba líquidos industriales de distintos procesos, ¿no? Y esto al llegar a la planta prácticamente lo envenenaba, ¿no? O sea, envenenaba las bacterias, ¿no? Entonces, vieron que hemos dicho que en la diapositiva anterior hay inhibidores que pueden matar al microorganismo, ¿no? Lo matan por completo, ¿no? Lo intoxican, ¿no? Entonces, al intoxicarlo, entonces, mira qué es lo que pasa, ¿no? La planta no va a tener un tratamiento. Entonces, eso es lo que pasaba. Al generarse esto, eh, estaban teniendo deficiencias en el tratamiento de las plantas. Entonces, el gobierno de Perú se dio cuenta de todo esto en esos tiempos y estableció esa norma, ¿no? De los límites máximos permisibles, que ya esas medidas ya eran optadas en países ya que anteriormente tenían esos problemas, ¿no? Siempre hay, los países en desarrollo siempre nos han llevado ventaja, ¿no? En el tema de legislación normativa porque ellos han tenido los problemas primeramente, ¿no? Y, y todo ese reflejo que ellos han pasado, ¿no? Sus experiencias, sus procesos, ya pasa para nosotros eh, como mejora, ¿no? Entonces, por eso un momento yo le decía que no teníamos la ley para la disposición de lodos, ahora ya lo tenemos, ¿no? Entonces, hoy en día, por decir, en el proceso de construcción, estoy viendo que ya se está utilizando el tema, por decir, de la metodología BIM, ¿no? Pero en los países como Europa, Alemania, otros países tienen su sistema bien sofisticado, siempre están actualizados en el cambio, ¿no? Entonces, ellos manejan, por decir, softwares también así para el proceso de tipo BIM, ¿no? Entonces, está muy interesante porque son paquetes, son productos que se venden con licencias, ¿no? Entonces, en el caso, eh, hay licencias de prueba, pero bueno, cada país tiene su forma de trabajo, ¿no? Que hace mucho más eficiente a, a todo lo que se tiene. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De mejorar, ¿no? Hacer una mejora continua. Eh, Aspectos microbiológicos. Entonces, hay que tener en cuenta también los aspectos microbiológicos como grupo de microorganismos. Vamos a tener organismos patógenos que causan daño a la salud. Los indicadores de contaminación eh, son muy esenciales, ¿no? Para poder determinar el grado de contaminación del cuerpo receptor o
de la planta, ¿no? Que va a descargar el agua residual, ¿no? Y métodos empleados para determinar los organismos indicadores, ¿no? Hay muchos métodos, ¿no? Esto conocen a pie y derecho los biólogos más, ¿no? Entonces, el profesional, el biólogo está preparado para poder conocer estos temas, ¿no? Que a mí me parece muy bueno porque es una sinergia, ¿no? De profesionales que estamos eh, comprometidos en esto, ¿no? O sea, generalmente decía que eh, tratamiento de agua, ¿no? Capaz me conoces porque es un ingeniero ambiental, un ingeniero eh, sanitario, biólogo, pero no, sino que implica una sinergia de profesionales, ¿no? Porque eh, construir una planta eh, es en equipo, ¿no? No solamente lo hace capaz el sanitario, ¿no? Sino que es todo un equipo porque hay que ver el tema de energía eléctrica, hay que ver el tema de las estructuras, ¿no? Para el caso de los civiles que están presentes aquí en el curso, por decir, hay que diseñar la estructura eh, de, todos los componentes hidráulicos, ¿no? Que va a haber, ¿no? De las unidades. Entonces, cómo va a ir, ¿no? El suelo que va a soportar, ¿no? Ahora, por decir, el biólogo para la puesta en marcha, ¿no? De las bacterias, ¿no? ¿De dónde voy a traer el cultivo biológico, ¿no? Si voy a arrancar una planta, por decir, que va a trabajar en una ciudad, ¿no? Por ejemplo, una ciudad, quieren arrancar una planta de lodos activados, entonces hay que traer el cultivo biológico de otra planta, ¿no? ¿De dónde lo traigo, ¿no? Entonces, para poder arrancar, ¿no? Entonces, ciertos procedimientos, ¿no? Hay que tenerse en cuenta. Y aquí parte algo muy importante, ¿no? O sea, como dice, eh, principales grupos de microorganismos, ¿no? Entonces, se identifica mucho en el tratamiento, ¿no? Entonces, hay muchos microorganismos que ya están caracterizados, hay biólogos especialistas que se han dedicado a caracterizar microorganismos para el caso, por decir, de los activados, para los que están en la película fija, ¿no? Entonces, y todo eso, ¿no? Parte de todo eso. Organismos patógenos, dice, ¿no? Proceden de los desechos humanos infectados, o sea, portadores de una determinada enfermedad, ¿no? Eh, Encontramos aquí a las bacterias, virus, protozoos o helmintos, ¿no? Eh, Van a estar presentes en el agua residual, es obvio, ¿no? Y, y en cantidades muy pequeñas, ¿no? Además, resulta difícil de aislarlos e identificarlos, ¿no? Por eso se usa siempre indicadores de contaminación, ¿no? Microorganismos indicadores de contaminación, ¿no? Lo que son las coliformes totales, termotolerantes, ¿no? Entonces, agentes infecciosos. Aquí tenemos organismos, ¿no? Por decir, los que son infecciosos producen una enfermedad y por ende, y como consecuencia perjudican la salud pública, ¿no? La salud de la persona. Van a ser Escherichia coli, ¿no? Que va a causar gastroenteritis, ¿no? Como una diarrea, ¿no? Legionela, Salmonella tipi, ¿no? Fiebre alta, diarrea, Salmonella, Shigella, Vidro cholerae, muy conocido por la epidemia del cólera que pasemos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, Salmonella me hace recordar a mí una vez cuando estuve en la universidad con con la bióloga que nos enseñaba, nos hacía caracterizar así comida que vendía en un puesto, ¿no? O sea, salchipapa, ¿no? Una especie de papa frita con algunas salchichas y llegaba una mayonesa.
Yo recuerdo que la bióloga nos decía, ya empiecen a analizarlo, ¿no? Y cuando lleguemos al laboratorio, hicimos todos los procedimientos que nos había indicado la bióloga para determinar y aislar microorganismos, ¿no? A través de sus nutrientes que se tiene siempre en laboratorio, ¿no? Hay caldos, varios caldos para cultivos, y entonces se encontró salmonela en el alimento. Y nosotros nos sorprendimos, mira, si nos hubiésemos comido la salchipapa, decían, ¿no? Imagínense que, pero ella decía, aquí de cada 10 personas, uno, tres o dos se habrían enfermado por salmonelosis. Entonces, eh, bueno, son agentes infecciosos que van a estar presentes, ¿no? Por eso es muy recomendable, a veces la gente siempre recomienda preparar sus alimentos, es una buena alternativa, ¿no? Porque a veces no sabemos fuera de casa cómo es preparado, ¿no? Cómo es lavado las verduras, más que todo, ¿no? Y bueno, eh, va a haber otros organismos, como son virus, vamos a tener adenovirus, que va a producir enfermedades respiratorias, enterovirus, ¿no? Gastroenteritis, muy conocido, el enterovirus. El tema de hepatitis A, hepatitis infecciosa, rotavirus, ¿no? Gastroenteritis, ¿no? Entonces, son virus. Y estos tipos de virus, todos son enfermedades hídricas causan enfermedades hídricas, perdón. Entonces, muchos profesionales de la salud lo tienen muy en cuenta, ¿no? Por decir, para cuando los niños nacen, el cuidado de los niños, de la nutrición, todo eso. Tuve una oportunidad de trabajar con enfermeros y bueno, como yo soy sanitario de profesión y ellos hablaban bastante en el tema esto, ¿no? De las vacunas, ¿no? Y cómo enlaza, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Porque el agua es un recurso que hay que cuidarlo, ¿no? Hay que mantener, preservarlo higiénicamente, ¿no? Potable, ¿no? Para que la salud de la persona no se vea perjudicada. Entonces, los enfermeros cuidaban de que, o sea, había una causa por el tema de la desnutrición y era por la falta de agua, de consumo de agua segura en la población rural, en las poblaciones alejadas de la ciudad, ¿no? Que tenía generalmente ese problema. Eh, Agentes infecciosos, el minto, ¿no? Ascaris lumbricoides, fasciola hepática, ¿no? Tenia saginata, ¿no? Famosa teniasis y todo tipo de helmintos que pueda ver en el agua residual. Aquí vemos ya el origen bacteriano, ¿no? Fiebre tifoidea por Salmonella tipi, ¿no? El cólera vidricholerae, ¿no? ¿Quién es el causante, no? Origen virídico, ¿no? Origen parasitológico también, y todo, ¿no? Giardia, lambia, ¿no? Clostridium, ¿no? Esto, por decir, gastroenteritis aguda y diarrea, ¿no? Esto, Giardia lambia, por decir, es otro de los orígenes parasitarios que causó mucho daño, ¿no? También en los Estados Unidos, y por eso que priorizaron el tema esto de la desinfección y tenemos bastante información sobre desinfección con respecto a los logaritmos de inactivación
eh, con el cloro, ¿no? No sé si ustedes han visto una tabla que se tiene en unos manuales de potabilización donde relacionan lo que es la concentración de cloro que se tiene respecto al pH y respecto a los logs de inactivación y un tiempo, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, información que se ha tenido que ver para poder prevenir todo tipo de enfermedades, ¿no? De origen hídrico, ¿no? Entonces, organismos indicadores, ahí está, ¿no? Entonces, los que nos van a indicar el tema de contaminación van a ser las bacterias coliformes. Entonces, eh, vemos aquí que una persona evacúa más o menos, dice, en promedio de 100.000 a 400.000 millones de organismos de coliformes al día. Eh, Aquí, por decir, como indicadores de contaminación humana, vamos a tener coliformes totales y coliformes fecales o termotolerantes, ¿no? Entonces, dentro de los coliformes totales van a estar, por decir, el género de la Escherichia, Klebsiella, Citrobacter y Enterobacter, ¿no? Y estos son más el tema de lo que es el proceso, todo de cómo analizarlos, se hace a 35 grados, ¿no? Más o menos un tiempo de 12 a 24 horas. Mientras que los coliformes fecales termotolerantes ya se incuban a 44,5 durante 24 horas. Son microorganismos indicadores de contaminación, ¿no? Escherichia coli, Streptococcus fecales, Streptococcus. Y bueno, número relativo de bacterias coliformes de tipo fecal y no fecal en diversas sustancias, ¿no? Eh, bueno, ahí tenemos heces humanas, heces de animales, ¿no? Por decir, en la leche, ¿no? En los granos, en el suelo, qué porcentaje de cepas de Aerobacter, Enterobacter podemos encontrar, ¿no? De algunas muestras observadas, ¿no? Y qué porcentaje de cepa de Escherichia coli. Eh, Esto es una fuente de boletín de una estación experimental, ¿no? De ingeniería en la Universidad de Iowa, ¿no? Entonces, 1998 son investigaciones. Otra publicación más, ¿no? De las sociedades americanas, entonces, 1977. Aquí podemos ver también por los animales ya, ¿no? Las ovejas, cerdo, gato, caballo, ¿sí? Las bacterias que están presentes. Organismos indicadores en agua potable, ¿no? Según su uso de agua, dice, ¿no? Agua potable, coliformes totales y fecales. Aguas recreacionales de salud, coliformes locales, Escherichia coli y enterococos. Aguas recreacionales saladas, totales fecales, enterococos, ¿no? Moluscos totales y termotolerantes, ¿no? Para irrigación agrícola, coliformes totales y fecales, ¿no? En la mayoría figura coliformes totales y fecales. Entonces, para uso, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo determinar los coliformes? Puedo hacer por el método de fermentación por tubo múltiple, o puedo hacer por el método también, o sea, las expresiones de número más probable, ¿no? O tubo múltiple, puedo hacer en un número más probable por cada 100.000 mililitros, ¿no? Hay otro método por filtración a membrana y recuento directo de bacterias, ¿no? Esto no es aplicable en aguas residuales, el método de membrana, ¿no? Solamente para agua potable. Y bueno, la relación, ¿no? Coliformes fecales y bueno,
Sí. Aquí tenemos, ¿no? Gallina, vaca, pato y bueno, y los estreptococos fecales, ¿no? Tenemos eh, y la relación, ¿no? Vamos a tener en cuenta aquí que eh, va a haber mayor cantidad de estreptococos fecales, ¿no? Eh, que los coliformes fecales, ¿no? O sea, por eso hay una relación, ¿no? En algunos animales, ¿no? Mientras que en el cerdo sí va a ser distinto, ¿no? Y bueno, estos son, debe ser parte también de otra investigación, ¿no? Que se analizaron. Animales, o sea, acá hay un indicador, dice, ¿no? Cuando es, la contaminación dice que es de origen animal, la concentración de coliformes fecales con respecto a estreptococcus fecales que están viendo acá, ¿no? O sea, coliformes fecales, estreptococcus fecales, va a ser menor a 1. Cuando esta relación eh, es menor a 1, es de origen animal. Pero en seres humanos dice, cuando los coliformes fecales es mayor a los estreptococos fecales, va a ser de origen antropogénico o humano, ¿no? Entonces ahí está la gran diferencia, ¿no? Entonces, ese es un indicador de contaminación. Entonces ya puede decir, de qué tipo es la contaminación, ¿es antropogénica o es animal? Entonces, ya tengo muestras cercanas de la fuente de contaminación, ¿no? Dos recuentos por muestra, distancia no mayor a 24 horas desde la teoría fuente de contaminación y incubación a 44 grados centígrados. El riesgo, ¿no? Entonces, vemos un poco de riesgo y peligro, ¿no? Podemos ver que dentro del riesgo hay probabilidad, ¿no? De que ocurra esto. Eh, el, el riesgo, vamos a tener una probabilidad si es potencial, si es susceptible o si es por exposición, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa probabilidad que vamos a tener en aguas residuales para que ocurra? Es por exposición. Entonces, mayormente va a ser por exposición, ¿no? Dependiendo de la dosis infectiva. Entonces, podemos tener, por decir, patógenos endéricos y su respectiva dosis, ¿no? Salmonella typhi, Vidrocholera, entre otros más, ¿no? Aquí tenemos eh, el número de cada uno de microorganismos por gramos de heces, ¿no? Y la dosis infectiva. Riesgos sanitarios. Nematodos intestinal, frecuencia excesiva de infección elevada y bueno, ¿no? Estas son concentraciones típicas de Arceibailan por mililitro de desagüe, ¿no? Que caracterizó, ¿no? Entonces, ahí podemos ver bacterias, coliformes fecales, estreptococos, salmonella, kits de protozoos, huevos del Minton. Y bueno, aquí tenemos una escala eh, respecto, está en la escala por micrones y podemos ver cómo por decir, la filtración de partículas puede estar eh, alrededor de 2 a 1000 micrones. Microfiltración, ¿no? Está 0,1 por ahí, ¿no? Microfiltración. Ultrafiltración, 0,01. eh, Virus coloides. Nanofiltración, ya estamos en este rango 0,001 que van a retener. Y la ósmosis inversa,
que prácticamente va a 0,001. El poro eh, de salida, ¿no? La que pasa, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener, ¿no? O sea, la microfiltración va a separar bacterias y Clostridium, ¿no? El virus y coloides los puedo separar por ultrafiltración, ¿no? Me va a retener porque los virus son mayores a 0,01, ¿no? El coloide. Y ya algunas azúcares, sales acuosas, ¿sí? Por nanofiltración. Perdón, nanofiltración, azúcares, sales acuosas, ¿no? Y iones metálicos, la osmosis inversa. Ya no va a pasar. Son las barreras que se tienen. Entonces, estas son las tecnologías que han ido apareciendo en el tiempo y de cómo ir removiendo el tema de virus, coloides, ¿no? Y otros eh, trazas que pueda traer el agua después de un tratamiento o, o en el proceso de tratamiento, ¿no? Y bueno, siempre va a haber ciertas condiciones de agua de alimentación, ¿no? Si yo digo un agua para un proceso de osmosis inversa, tengo que tener ciertas características del agua cruda, ¿no? No tengo que tener un agua eh, simplemente caracterizada de medio o, de concentraciones altas, ¿no? Tengo que hacer capaz un pretratamiento para poder pasarlo por las membranas de osmosis inversa, ¿no? Porque las osmosis te, te establecen un requisito, una característica de agua que pueda ser tratada, ¿no? Igual va a ser para filtración, igual para la filtración, te van a establecer siempre un requisito de las características del agua. O como la microfiltración también, la microfiltración o la filtración de partículas, ¿no? Un ejemplo aquí que yo puedo mostrarlo en el tema de filtración de partículas va a ser por decir un ejemplo en la potabilización del agua, ¿no? Me dicen, siempre me decía el manual este de la CEPIS, ¿no? Del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, que realizó en el tema de filtración, que no deberíamos pasarnos de 2 UNT a la salida de los sedimentadores, porque a la salida, o sea, yo al tener una calidad de agua menor a 2 UNT, estoy garantizando que el filtro, que es la etapa posterior al tratamiento del sedimentador, me pueda tratar sin problemas y a una buena carrera de filtración. O sea, la carrera de filtración es el tiempo de filtrado, o sea, el tiempo que se tiene desde que el filtro está limpio hasta ser lavado, ¿no? Un tiempo determinado. Eh, Va a tener buenas carreras, ¿no? Pero ¿qué pasa si la turbiedad aumenta? Las turbiedades son mayores, son 10, todo ese filtro se va a deteriorar y por lo tanto va a haber consecuencias que las carreras de filtración que me duraban capaz 2 horas, un ejemplo, ¿no? 8 horas, 24 horas van a ser menos, ¿no? Entonces, ahí está las condiciones, por eso, ¿no? Cada tratamiento va a tener sus condiciones de agua de alimentación. Así es que ténganlo en cuenta, ténganlo presente eso. Y bueno, terminamos con esta primera parte de lo que vendría a ser respecto a la caracterización y la introducción de las aguas. Y vamos a irnos con la segunda parte que vendría a ser la normatividad vigente. La normatividad vigente, voy a abrir el PPT. Ustedes ya lo tienen cargado el PPT, así que eh, voy a irme a esta sesión 2. Entonces, en esta sesión 2 vamos a ver sobre la normatividad vigente para la gestión de las aguas residuales en el Perú. Bueno,
vamos a empezar a ver, todavía nos queda tiempo. Tenemos eh, normatividad que ha ido dándose en el tiempo aquí en Perú, ¿no? Y respecto al tema de la gestión de las aguas residuales. Entonces, podemos tener, en el caso del marco legal respecto al tratamiento de las aguas en Perú, que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es una institución pública en Perú dedicada a normar reglamentaciones respecto a agua y saneamiento, ¿no? Entonces, vemos que eh, establece para el caso del diseño de plantas de tratamiento de agua residual la norma OS 90, ¿no? Que ya la hemos estado mencionando muchas veces en la clase, ¿no? Hemos dicho que esta norma ha sido publicada en 2006, ¿no? O sea, eh, podemos ver que del 2006, ¿no? 2006 hasta el año 2022 han pasado como 16 años que esta norma aún sigue vigente. Ha habido pequeños cambios, ¿no? Algunas modificaciones o han añadido algo más y bueno, pero no ha sido todo en su conjunto. Decreto Supremo 021-2009. Entonces, el 2009 ya, eh, como hemos estado diciendo, con algunos problemas que se estaban dando en las descargas al alcantarillado sanitario, ¿no? Que eran administrados por las empresas de agua potable y saneamiento de la ciudad de cada provincia o departamento en Perú, o por un municipio que también en algunos casos eran administrados. Vemos que todo lo descargaban sin restricciones al alcantarillado. Y para poder evitar ese excesivo o esa excesiva contaminación o esas descargas indebidas, eh, salió esta norma, ¿no? Donde establecía ciertos planes, por decir, aquellas industrias que no contaban con tratamiento tendrían que elaborar su planta de tratamiento para poder descargar eh, al alcantarillado sanitario, ¿no? O hacer su tratamiento previo para poder descargarlo y no pueda afectar el alcantarillado sanitario. Entonces, esta es publicada el 20 de noviembre de 2009, ¿no? Entonces, esto ya está en marcha, ¿no? Ha habido programas, los famosos PAMA, Perú, que es el programa eh, de adecuaciones ambientales que han salido para poder adecuar programa de adecuación y manejo ambiental, ¿no? Las siglas, que han servido para poder implementar su disposición o el tratamiento, ¿no? De sus aguas, ¿no? El Decreto Supremo 010-2019, ¿no? Ya donde se aprueba ya el reglamento de los valores máximos admisibles, ¿no? O sea, sale primero la ley o sea, en los valores máximos admisibles, después sale el reglamento, ¿no? Cómo aplicar el tema de los valores máximos admisibles, ¿no? Entonces, esto se publica el 11 de marzo de 2019, ¿no? Entonces, vemos que del 2019 hasta ahora no hay tantos años de diferencia, son como 3 años que ha pasado que este reglamento, la versión actual, se ha tenido, ¿no? Entonces, como le digo, aquí en esta figura podemos ver que los valores máximos admisibles
van a ser las concentraciones máximas que van a estar, que van a regular al sistema de alcantarillado, ¿no? O sea, no puedes descargar más de lo que está en los valores máximos admisibles, ¿no? Si pasa que descargas, si pasa que tu agua residual pasa estos valores máximos admisibles, entonces tienes que adecuar un proceso de tratamiento de tus aguas residuales para poder descargarlos, ¿no? Eh, Ahora el Ministerio del Ambiente, otra entidad eh, pública del Perú, ¿no? Saca el decreto supremo 003/2010, ¿no? O sea, el MINAM, el Ministerio del Ambiente, donde ponen los límites máximos permisibles para efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales. Publicado el 17 de marzo. Entonces ya dice, ahora ya dice, ¿no? Mira, esta planta que tú tienes aquí, ¿no? Yo tengo un río, yo tengo un cuerpo, un río, o sea, vivienda ya, o sea, vivienda ya le dice al, a la industria, ¿no? Vamos a poner aquí una industria, ¿no? O sea, una industria eh, descargaba indebidamente todo su agua residual al alcantarillado, ¿no? Sin tratamiento, sin nada, ¿no? Llegaba todo el agua sin tratar, todo con todos los contaminantes, llegaba a la planta de tratamiento. Y pobre planta de tratamiento, no podía tratar, perdón, no podía tratar todos esos contaminantes eh, que se tenían por las descargas indebidas, ¿no? Por las descargas indebidas de estas industrias, ¿no? Que descargaban sin ley, sin nada, ¿no? Al alcantarillado. Entonces, al salir esta ley, como que ya le da respiro al proceso de tratamiento de aguas residuales, ¿no? La planta de tratamiento, ¿no? Entonces, con esta limitación, ya cada industria se adecua y descarga el agua residual a cierta calidad, ¿no? Entonces, ahora sí, los microorganismos van a estar felices, ¿no? Pueden decir que van a estar contentos porque ya no se van a intoxicar con tanto material que les venía de las industrias, ¿no? Ya no se van a morir, ¿no? La planta va a procesar, va a tratar el agua, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos al Ministerio del Ambiente. Ah, sí, el Ministerio del Ambiente va a estar aquí, ¿no? Entonces, vamos a dibujarle como una persona, ¿no? Vamos a dibujarle así. Ya, este señor eh, está aquí, ya. Entonces, es el Minan, ¿no? Entonces, el Minan dice, yo tengo, o sea, tengo el cuerpo receptor, ¿no? Este es un río, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que en este río, si esta planta va a descargar a este río, eh, tiene que tener un grado de tratamiento, ¿no? Entonces, el MINAN establece ese grado de tratamiento que debe tener la planta de tratamiento, que van a ser los límites máximos permisibles para petar, ¿no? Petar. Petar es, sus siglas quiere decir planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, esa es la sigla. Plantas depuradoras, ¿sí? En otros lados le llamamos plantas de líquidos cloacales, ¿no? Aquí en Argentina. Y bueno, ya. Entonces, yo establezco una calidad, ¿no? Tal que me permita que este cuerpo receptor no sea afectado, ¿no? Por los contaminantes debidos, capaz que los operadores no quieren controlar la planta, se pasan de vivos y una serie de situaciones, ¿no? Lo descargan, entonces ya supervisa. Y estos son leyes reglamentadas, ¿no? Entonces, ya las entidades competentes van a dedicarse a
fiscalizar todas estas medidas que se cumplan, ¿no? Entonces, después saca los estándares de calidad de agua, ¿no? Acá están los famosos ECA, ¿no? Estándares de calidad ambiental para agua y establece disposición a fecha. Entonces, como hemos dicho, eh, este es el río, ¿no? Y la PETAR está acá, ¿no? Entonces, esta PETAR eh, va a tener que descargar, ¿no? Teniendo en cuenta los límites máximos permisibles, ¿no? Y teniendo en cuenta los ECAs. Los ECAs son los estándares de calidad ambiental que debe cumplir cada cuerpo receptor, cada río, ¿no? Entonces, estos ECAs es competencia de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Entonces, la Autoridad Nacional del Agua en Perú es una entidad que se encarga de velar por la calidad del cuerpo receptor, ¿no? Para que cumplan los ECA. Entonces, le puede decir, mira, tu municipio o tu ente que estás administrando esta planta de tratamiento, no puedes descargar si no cumples los ECA. Entonces yo te establezco el permiso para que puedas descargar, ¿no? Se saca una resolución diciendo, se permite el permiso para descarga de acuerdo a su calidad de agua, ¿no? Entonces eso es lo que hace la ANA. Entonces, ya sabemos que el cuerpo receptor tiene un estándar de calidad ambiental, ¿no? Para cumplir, ¿no? Para que esto no afecte las actividades posteriores, ¿no? Capaz aguas más abajo, hay una población que está regando sus terrenos de cultivos con la calidad de este río. Y si le viene una contaminación de esta afectar, le va a afectar el proceso o la actividad que está haciendo, ¿no? Entonces, para ese fin salen esas normas para poder regularlo. Entonces, límite máximo permisible y ECA. Entonces, estamos hablando ya de la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, la Autoridad Nacional del Agua ya dice, mira, yo estoy en Perú, sí, pero Perú, tengo, bueno, ¿cómo es el mapa de Perú? Vamos a dibujar el mapa de Perú. Eh, sí, creo que sí, 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 sí. Es un mapa bien, bueno, no me sale el dibujo bien, pero mapa bien. Tengo el Océano Pacífico por acá, tengo el lago Titicaca por acá, ¿no? Tumbes, Loreto, Lima, que está por acá, ¿no? Tacna, qué bueno. Entonces, todos los departamentos tengo. Pero en todo este territorio, tengo que, en la frontera con Brasil, el río del Amazonas, ¿no? El río del Amazonas, todo. Hay muchos ríos, ¿no? Tributarios, tienen sus tributarios los ríos, ¿no? Eh, Solamente muchos, los que estudiaron hidrología, ¿no? O sea, los tributarios, todo, ¿no? Entonces, aquí ya hay un trabajo de por medio que nace, ¿no? Entonces, el ANA dice, mira, vamos a caracterizar todos los ríos, ¿no? Entonces sale la caracterización de todos, o sea, la categoría de todos los ríos, ¿no? Dónde se encuentra, el tema de recursos hídricos, la ley, ¿no? Que sale sobre todo, y establece ahí, como acá se menciona, eh, aprueba la clasificación de los cuerpos continentales superficiales, ¿no? Y después viene la de, la de costeros, ¿no? La que vamos a ver en este punto. Aprueba la clasificación
de los cuerpos marinos costeros, ¿no? Entonces, vemos que estas dos publicaciones, ¿no? Clasifican los cuerpos de agua de tipo continental superficial, ¿no? Ríos, ¿no? Y los cuerpos de agua marinos costeros, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí una figura de la clasificación, ¿no? Entonces, eh, podemos ver de los cuerpos continentales, aquí, todos los ríos, lagos que hay, ¿no? Y marinos costeros, ¿no? Todo lo que viene en la costa, ¿no? Entonces, establecen cierta calidad, ¿no? Cierta calidad. Cada cuerpo receptor va a tener cierta calidad. Entonces, y ya está todo delimitado, como dice, ya está todo hecho su frontera. Entonces, para aquel usuario que quiera poner una planta de aquí, ¿viste? Una planta de tratamiento y dice, "Ah, mira, voy a descargar acá al río. Tiene que tener todos los permisos requeridos para poder hacer su descarga, ¿no? O sea, no puede descargar así, ¿no? Entonces, si ya vienen ciertas regulaciones. Y para eso sirve la normativa, ¿no? La normativa en cada país, ¿no? Y eso hace que el ambiente se mejore, ¿no? Esté en condiciones adecuadas. Y, y bueno, proseguir con el tema de desarrollo sostenible, los conceptos de desarrollo sostenible, se vienen los conceptos de producción más limpia, ¿no? Los objetivos del milenio, ¿no? Entonces, una serie de compromisos a nivel mundial, ¿no? Para reducir la contaminación y bueno, todo lo que tenga. ¿Qué grado vamos a ver, seguimos, ¿no? Con la legislación, ¿no? ¿Qué grado de tratamientos requerimos? Me preguntan, ¿no? Capaz, eh, se hace esa pregunta y se ve que tengo que tener en cuenta la legislación, ¿no? Objetivamente que la legislación es muy diferente en cada país, ¿no? O sea, su clasificación va a ser muy diferente en cada país, ¿no? De acuerdo a su estudio hidrológico, todo de sus ríos, de todo, como zonas, va a ser dependiendo en cada país, ¿no? De sus políticas de gestión ambiental y todo lo que corresponde, ¿no? Entonces, eh, hay otro concepto muy importante que también hay que tener en cuenta, que es la capacidad asimilativa del cuerpo receptor, ¿no? Entonces, este es el proceso de autopurificación del cuerpo receptor. ¿Qué es lo que pasaba? Un ejemplo, históricamente, yo tenía aquí un río, ¿no? Un río. Y en este río puede tener, por decir, este río puede tener piedras, ¿no? Piedras, sí, ¿no? Piedras. Y este río tiene piedras, sí, ¿no? ¿Y qué es lo que puede darse? Que aquí que se adhiere microorganismos, ¿no? Una película biológica, vamos a decir, ¿eh? Entonces, al adherirse a estos microorganismos, ¿no? Este río puede tener nutrientes, ¿no? Entonces, al llegar los nutrientes así por las corrientes del río, ¿no? ¿No? Eh, y por y puede darse el tema de oxigenación, ¿no? Entonces, hay otro factor que es el oxígeno, ¿no? Dos, ¿no? Entonces, al ver una oxigenación y al ver microorganismos presentes en el río, ¿no? Hay unas condiciones aeróbicas de tratamiento que puede darse, que se da, ¿no? Por la corriente y todo, ¿no? Eso se llama el concepto de capacidad asimilativa, ¿no? La dilución, ¿no? Factores de dilución, oxigenación, microorganismos, ¿no? Que degradan, ya asimilan, ¿no? Entonces, había por eso que sale el balance de masas, ¿no?
respecto a esto. Puede tener un punto desde el eje, vamos a poner el eje X, ¿no? Entonces, que mi contaminación puede estar en este punto y a medida que va yendo en el tiempo, puede disminuir, ¿no? Entonces, eh, se da, ¿no? Se da. Entonces, el tipo de uso de fluente también. Entonces, vamos a verlo aquí. Entonces, hemos dicho que podemos tener normativa al lado, una de ellas, por decir, para el caso de opciones tecnológicas de saneamiento para el ámbito rural, es la resolución ministerial 192/2018, ¿no? De vivienda, que también en esta norma, ¿no? Que salió el 2018, establece todas las condiciones que hay que tener en cuenta para un sistema rural. Aquí como comentario, yo les hago que anteriormente la comunidad, había un tiempo en que se hacía letrinas, pero ¿qué es lo que pasaba? Que el poblador que vivía en la zona rural no le gustaba, ¿no? No lo usaban como baño, sino como almacén de papas, de sus productos, y hacían sus necesidades o defecaban al aire libre. Pasaba eso. Pero ya con las mejoras, querían decir, ¿por qué había, decía, ¿no? Una distinción. ¿Por qué hacen, en la ciudad tienen sus baños mejores, bonitos, y por qué nosotros no tenemos nuestros baños también de la misma manera? Entonces, después ya es que se hacen las mejoras, ¿no? El concepto de esto se retoma y se modernizan los baños en la zona rural, ¿no? Entonces, y ya lo que ahora se viene haciendo, se viene realizando son unidades básicas de saneamiento que ahora son denominados USB, ¿no? USB, unidades básicas, UBS, ¿no? Perdón, UBS, unidades básicas de saneamiento, ¿no? Que es un tanque séptico mejorado, lo llamamos tanque séptico mejorado porque es un biodigestor, ¿no? Que es de polietileno, que tiene, aparte de ser es un tanque séptico, ¿no? El biodigestor es un tanque séptico, pero el tanque séptico, el tanque séptico solamente cumple la función de remover los sólidos. Eh, ¿Qué hace que sea esta denominación de tanque séptico mejorado? Es el filtro biológico que tiene este biodigestor, ¿no? Entonces, en la parte interna, adentro, van a ver que a la salida del biodigestor hay un filtro pequeño, ¿no? Entonces, es un filtro anaeróbico donde va a estar biopelícula microbiana anaeróbica, lo que va a hacer es también degradar parte de la materia orgánica que esté presente ahí, ¿no? Entonces, y después lo remanente, el mismo suelo va a hacer el proceso de tratamiento, ¿no? Con las bacterias. Entonces, son unidades para un baño, para dos baños, ¿no? Establecen y se hace prácticamente los cálculos, los diseños para este tipo eh, podría ser viviendas, ¿no? Colegios, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar en el reglamento. Tenemos la planta de tratamiento de agua residual, la norma OS20, no, perdón, OS090. Entonces, en esta norma, sí ya nos dice, ¿qué nos dice la norma? Nos dice el requisito fundamental antes de proceder al diseño preliminar o definitivo de una planta de agua residual es haber realizado el estudio del cuerpo receptor. O sea, hay que realizar la caracterización del agua residual. Entonces, antes de proceder a diseñar la planta, ¿no? Entonces, por eso que
sus evaluadores, les van le van a pedir seguro al Ministerio de Vivienda hacer la caracterización y, y bueno, hay que esa caracterización del agua residual esté certificada por un laboratorio acreditado, ¿no? Entonces, ante INACAL, ¿no? Sí, INACAL, institución eh, que certifica, entonces eso es lo que se va a pedir. Eh, el cuerpo receptor debe tener en cuenta las condiciones más desfavorables. El grado de tratamiento se determinará de acuerdo a las normas de calidad del cuerpo receptor. Entonces, aquí ya nos dice que el grado de tratamiento lo vamos a determinar de acuerdo a las normas de calidad del cuerpo receptor, ¿no? O sea, lo secas, ¿no? Eh, si lo secas de este río, ¿no? Tengo la petar acá, vamos de petar, tengo la petar ahí, y voy a descargar a este río, ¿no? Este río tiene sus secas, ¿no? Sus estándares de calidad ambiental. Entonces, yo voy a determinar la eficiencia de mi planta, o sea, cuánto va a ser eficiencia, ¿no? Un porcentaje de eficiencia, tal que me cumpla los límites máximos permisibles y tal que me cumpla los secas, ¿no? No tiene que pasar los secas. Lo más complicado es que no pase los secas, ¿no? Perdón, el más extremo caso que se puede dar es que no pase los secas, ¿no? Entonces, eso va a ser el extremo, ¿no? ¿Mm? Entonces, no debe pasar, dice, las normas de calidad del cuerpo receptor, ¿no? Si pasa la calidad del cuerpo receptor, estaríamos prácticamente eh, en, en falta, ¿no? Entonces, no estaríamos eh, tratando eficientemente la planta de tratamiento. Requiere una mejora esta planta, ¿no? Requiere ser tratada. Entonces, aquí tenemos límites máximos permisibles, valores máximos admisibles. Entonces, el Decreto Supremo 010-2019, vivienda, aquí establece los valores máximos admisibles, ¿no? Entonces, vemos demanda bioquímica de oxígeno, la de demanda química de oxígeno, sólidos suspendidos totales y aceites y grasas, ¿no? Y ahí están los valores máximos para la descarga al alcantarillado. Este es para el alcantarillado sanitario, ¿eh? Entonces ahí tenemos el anexo 2 de cadmio, metales pesados y otros eh, con potenciales contaminantes que pueda traer, puede haber la descarga de una industria, ¿no? Ahora, los límites máximos permisibles para vertidos a cuerpos de agua, ¿no? Ahí tenemos demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, ¿no? Y, y bueno, pH, sólidos suspendidos, temperatura, ¿no? Coliformes, ¿no? Entonces, ETI es para efluentes, o sea, de las PETAR, ¿no? Estándares de calidad ambiental. eh, Va a depender mucho de la categoría que puede estar caracterizado el cuerpo superficial, ¿no? Puede decir, por decir acá, la subcategoría destinadas a producción de agua potable, ¿no? Entonces puedo ver que en mi río, ¿no? Este es mi río y este puede ser llamado una categoría A1, ¿no? Entonces, esos ECAS debe cumplir, ECAS. Entonces, acá dices, eh, aguas pueden ser portadas con desinfección nada más, ¿no?
¿Qué pasa si es eh, este más exigente, ¿no? La A1 va a ser más exigente. La A2, la A2, este A2, este A2, eh, ah, este A2, ¿qué pasa si es A2? Pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional, ¿no? Por un proceso de tratamiento convencional, eh, como coagulación, floculación, sedimentación, filtración, puede estar en la categoría 2, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Ahora un proceso avanzado ya que necesita otro tratamiento adicional, ¿no? Entonces, categoría 3, ¿no? Entonces, eh, son consideraciones que hay que tener, ¿no? Tenemos categoría 2, ¿no? Categoría de riego de vegetales, categoría 4, riego de vegetales y bebidas de animales, y ahora eh, en este caso ya es para el mar, ¿no? El, en el, para el mar lo que se mide es el estándar de calidad de amoníaco total, ¿no? En función del pH, ¿no? Entonces, y la salinidad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Eh, Calidad de amoníaco, función al pH, temperatura y salinidad. Entonces esto va a servir para proteger la vida acuática, ¿no? ¿No? De todo, del plancton, del fitoplancton que se tenga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si me paso de este límite, ¿no? Ese, la vida acuática va a morir en ese cuerpo receptor, ¿no? Entonces, para ese fin es que debo cumplir todos estos estándares, ¿no? Bueno, ahí tenemos aguas continentales, ¿no? Los ríos, ¿no? Las lagunas, aguas marinos costeras, ¿no? La resolución 030-2016 ANA es aprobada, ¿no? Vemos que aquí marinos costeros. Y bueno, aquí la verificación del cumplimiento de las secas, ¿no? Tenemos la PETAL, los límites máximos permisibles, ¿no? La descarga de la PETAL y los secas, la calidad del cuerpo que debe tener, ¿no? El cuerpo receptor, ¿no? No debo pasarme de la calidad del cuerpo receptor, ¿no? Cuando hago el balance de masa, ¿no? Debe cumplir. Entonces, verificar el cumplimiento, ¿no? Hay un balance de masa, ¿no? O sea, ¿qué se tiene? Que el, se tiene un caudal del río y una calidad del río determinada. Y la planta de tratamiento también va a tener un caudal y una calidad de fluente, ¿no? Entonces, va a haber una mezcla de todos los caudales, ¿no? Entonces, la mezcla de los dos caudales, ¿no? Eh, Me va a dar el caudal, la suma de caudales y con una concentración final. Entonces, esta concentración se tiene que comparar con los secas, ¿no? Hay que compararlo con los secas de estándar tal que cumplan los secas. Podemos decir entonces podemos hablar ya un poco de eficiencias requeridas para el cumplimiento de los ECAs. Entonces, en base a eso, ya cumplo con eso, ¿no? Tengo que cumplir con y, y determinar la eficiencia requerida, ¿no? Para cumplir los límites máximos permisibles. Vemos que puede tener valores, por decir, de DBO, un valor máximo y un valor promedio, un ejemplo, ¿no? Y puedo tener un límite máximo permisible. Entonces, yo debo cumplir con los límites máximos permisibles a la salida de petar. Entonces, a la salida de petar, ¿cuánto debe ser? Perdón.
Voy a poner esto de acá. Ya, como le decía, eh, yo tengo el río, ¿no? Y tengo mi petar, ¿no? Que está acá. Y voy a descargar al río. Tengo que cumplir los límites máximos permisibles. Entonces, yo voy a determinar cuál es la eficiencia de mi petar. Entonces, ¿cómo determino? Este viene con una calidad en el afluente y una calidad en el efluente, ¿no? Entonces tengo que decir que la eficiencia va a ser igual al caudal que ingresa menos el caudal que sale de la planta eh, dividido la calidad del afluente, ¿no? Por 100. Ahí lo tenemos. O sea, eso es lo que, eso es lo que está acá. Entonces, tengo que determinar la eficiencia, ¿no? Acá está determinando en este cuadro, es un ejemplo donde está determinando las eficiencias para un valor máximo y un valor promedio. Entonces, acá, por decir, para el tema de coliformes, tiene que llegar a una eficiencia de 99.99%. Estas son eficiencias bien requeridas, ¿no? Por las unidades. Generalmente lo vas a ver que en algunos casos lo, lo expresan log 1 puede ser, y este puede ser en log 2, ¿no? Para que sea una mejor escala, ¿viste? Entonces, eso es lo mismo, log de activación y log de inactivación, porque aquí en el reglamento me habla de eso, ¿no? Vamos a ver, es una escala logarítmica, remoción académica. Te dice el cuadro de los procesos de tratamiento, me dice que la remoción estamos en el reglamento ya, ¿no? Para la selección de los procesos de tratamiento de aguas residuales, se usan los valores del cuadro siguiente, proceso de tratamiento. En el caso de un filtro percolador, que es muy común usarlo en la zona rural, ¿no? Es una alternativa que es usada. Lo que hace este filtro percolador es estimar una remoción alrededor entre 50 y 90% de la DBO. Sólidos entre 70 y 90%. Y como hemos visto que las eficiencias de remociones en, en las bacterias son muy eficientes, ¿no? Próximas, ¿no? 99, 9.99, ¿no? Entonces son, en esos decimales es difícil medir, ¿no? Para verlo, aquí establecen log, ¿no? En la escala logarítmica. Entonces puede decir que los filtros percoladores van a remover entre 0 a 2 logaritmos y, y el Mintos va a remover entre 0 a 1. O sea, va a remover mayor cantidad de bacterias que Mintos, ¿no? La tendencia es eso. Entonces, hasta 2 log, un máximo de cambios, hasta un log nomás, ¿no? ¿Qué pasa? Mire, ¿qué pasa con las lagunas? No sé si ustedes se dan cuenta que es otra tecnología que se usa también en la zona rural cuando hay espacio de terreno, eh, las lagunas de estabilización, ¿no? O sea, un proceso por lagunas de estabilización, la eficiencia de remoción va a ser mucho mayor en un proceso de laguna. Voy a llegar a remover hasta 4 log de mintos y hasta 6 log
de remoción de bacterias. Entonces, por eso, de aquí se saca la conclusión de que las lagunas van a ser las campeonas en la remoción de las bacterias, ¿no? Eh, bueno, sí, acá dice log puede ser representado en porcentaje, nos dice Uriel, ¿no? Sí puede ser presentado en, en porcentaje, pero mayormente vas a encontrar en las bibliografías que se usa estos términos porque como estamos viendo aquí en la diapositiva, voy a sacar, eh, ¿dónde está? Aquí podemos ver, ¿viste? Acá hay un máximo llega de 99.999, 99.999. Acá hay dos, y acá hay tres, ¿eh? Entonces, eh, es un poco, sí, para determinar la eficiencia, ¿no? Entonces, eh, puede decir 99.99, puede darte más o menos como que una idea de que es bien eficiente en remover, ¿no? Entonces, para no tener a veces así, viste, un poco de confusión, como son muy próximos, entonces esto se lo expresa en unidades logarítmicas, ¿no? Que es una escala. En las unidades logarítmicas siempre hay, hay otras cuantificaciones que siempre lo hacen en unidades logarítmicas porque lo ven mucho mejor el tema de algunos cálculos, algunas cuentas, ¿no? Por eso que aquí vas a encontrar en el reglamento que no lo expresan en porcentaje, ¿no? ¿Ve? No lo expresan en porcentaje, solamente esto sí, ¿no? Porque hay diferencia, ¿no? Hay buena diferencia aquí, ¿no? Las bacterias siempre lo van a expresar por eso que ves que acá cuando hicieron el reglamento, hicieron que para las bacterias expresaran un log representa, si bien recuerdo, es 99.90, me parece. 99.90, ¿no? Y de ahí va sacando. Hay una guía, no recuerdo del esquema cómo sacan esto para desinfección con cloro. Y cómo hago el balance de masas con esos logs. El balance de masas con el log, bueno, lo va a determinar por el proceso. Entonces, cuando tú hagas el balance de masas, puedes decir que, por decir, aquí, la sedimentación solamente te está removiendo de 0,1 a de 0 a 1. Los filtro percolador de 2, ¿no? Entonces vas removiendo a 2, ¿no? Entonces, me parece que yo tengo, a ver, vamos a ver si tengo eso. Yo hice una cuenta de eso, más o menos para una planta eh, que estábamos viendo y con eso se capaz les puede ayudar, ¿no? Espera, ¿dónde lo tenía eso? Ya, está acá. Eh, Proyectos. Bueno, justo esto habíamos determinado, habíamos hecho una cuenta para un balance de masas y bueno, esto lo habíamos determinado un balance, pero eh, bueno, está en porcentaje, ¿no? Pero habíamos hecho una simulación de las alternativas de tratamiento
con logs, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por decir, buenos, puedo decir, eh, son estimaciones, ¿no? O sea, creo que esto está listo. Aquí te puede decir que la bacteria, o sea, en el filtro percolador te remueve un log, ¿no? Entonces, los coliformes totales, no sé si esto está, ahí está, ¿ve? Eh, Ahí está, ¿ve? O sea, un log va a ser 1 - 0,90, ¿ve? Esa es la remoción. Entonces, si acá está llegando 9.200 y acá está saliendo 920 de coliformes, ¿no? Entonces, acá, por decir, te remueve eh, cuánto otro log, ¿no? Entonces, podemos decir, creo que 2 logs, ¿no? Entonces, ya te remueve de esto de acá, ¿no? Uno menos esto de acá, ¿no? 3 logs, me parece así, ¿no? Entonces, y va dándose, ¿no? Entonces, es en log, ¿no? Entonces, bueno, esto yo lo puedo compartir ahí a la carpeta para que lo tengan una referencia, ¿no? Entonces, de esa manera es como lo voy a subir ahí. Y bueno, yo creo que está. Eh, ya hay alguna, eh, bueno, bueno, ya, eh, esa era de esa manera, ¿no? Entonces, de ahí lo que vamos a ir viendo en la siguiente es el tema del concepto de autopurificación, ¿no? Bueno, eso ya lo estaríamos viendo en la clase siguiente. Vamos a entrar un poco al concepto de autopurificación y, y bueno, estaríamos terminando con la normativa, ¿no? Y entrando a los procesos ya de las etapas de tratamiento, perdón, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ya son las 10, ¿no? Sí, las 10. Entonces, nos estaríamos quedando en esta parte, ¿no? De eh, cómo se caracteriza, ¿no? Se determinan las eficiencias, ¿no? Cómo se expresan las eficiencias de remoción en una planta, ¿no? Entonces, van a encontrar también que me parece que no sé si está en la bibliografía de la FAO, porque en la FAO también expresan para cultivo de riego, ¿no? Riego para cultivos, ¿no? Entonces, vale la información del FAO, el tema de salud habla bastante de los procesos de tratamiento, ¿no? ¿Cuántos logs tiene, ¿no? Mira que un log activado solamente tiene hasta 2 de bacteria, ¿no? O sea, las lagunas, por eso son excelentes en la remoción, ¿no? Es por la radiación ultravioleta, ¿no? Porque las lagunas de maduración son las campeonas, ¿no? En tener mayor remoción. Por eso llega a 6, ¿eh? Más eficiente en la remoción de bacterias y en huevo de mitos también 4. Entonces, son más eficientes que otros tratamientos. Bueno, ya dejo de compartir y, y finalizo esta sesión y nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego, Uribe, y bueno, nos vemos. Las clases van a ser grabadas, van a ser subidas. Nos vemos.